¿Sabías que una salida nocturna de universitarios terminó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y confusos de la historia reciente? Todo comenzó cuando Meredith Kercher, una joven británica de 21 años, fue encontrada sin vida en su apartamento en Italia. Pero lo que parecía ser un crimen claro se convirtió en un enredo de sospechas, acusaciones erróneas y una presión mediática que nunca dejó de crecer. Los principales involucrados fueron Amanda Knox, su compañera de piso, Raffaele Solecito, su novio, y Rudy Guede, un conocido, señalado por pruebas y la opinión pública. Soy José, y en este video vamos a desglosar cómo este caso pasó de ser una tragedia a un fenómeno global, con libros, documentales y películas que intentaron explicar lo que sucedió aquella noche. Quédate hasta el final porque este caso tiene giros que siguen sorprendiendo. Y antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Además, cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos siguen. Ahora sí, empecemos. El 2 de noviembre de 2007, la tranquilidad habitual de Perugia, una ciudad en el corazón de Italia, se vio interrumpida por un hallazgo estremecedor. En una vivienda compartida por estudiantes extranjeros, el cuerpo sin vida de Meredith Kercher, una joven británica de 21 años, fue encontrado en su habitación. Amanda Knox, compañera de piso de Meredith, junto a su novio Raffaele Solecito, fueron quienes alertaron a las autoridades. Habían notado que la puerta del cuarto de Meredith estaba cerrada con llave, que había manchas de sangre en el baño y que el apartamento mostraba señales de desorden. La policía acudió al lugar y al ingresar se enfrentó a una escena inquietante. El cadáver de Meredith, parcialmente cubierto por un edredón, presentaba múltiples heridas punzantes y signos evidentes de violencia. Los forenses fueron convocados de inmediato para recoger muestras y trasladar el cuerpo a la morgue. El análisis preliminar reveló que Meredith había sido agredida sexualmente, golpeada y apuñalada 43 veces. El informe determinó que la causa de muerte fue una hemorragia interna y situó el momento del crimen entre las 9:45 y las 10:45 de la noche del 1 de noviembre. Amanda relató a los agentes que había pasado la noche anterior en casa de su novio Raffaele y que al regresar por la mañana al apartamento que compartía con Meredith y otras dos compañeras llamadas Laura y Filomena, notó que la puerta principal estaba entreabierta, algo inusual. Al no obtener respuesta de Meredith, pensó que seguía dormida. Entró al baño para ducharse y allí encontró manchas de sangre en el tapete y en el lavabo. Según explicó, creyó que alguien se había cortado y decidió limpiar. Más tarde descubrió que el inodoro había sido usado sin ser descargado, lo que le pareció extraño dado el orden habitual que mantenían en la casa. The sink, when I was taking out my earrings, that I noticed that there were speckles of blood. But speckles, a few drops. Did you see the bath mat? Did you Not see the yet, footprint? not yet. I saw that when I was getting out of the shower, and I thought it was strange. Preocupada, buscó a Raffaele y ambos regresaron al apartamento. Fue entonces cuando notaron la ventana rota y la puerta cerrada de la habitación de Meredith. Al no recibir respuesta, decidieron llamar a emergencias y avisaron a Filomena, quien al llegar revisó el lugar en busca de señales de robo. Después llegaron las autoridades y fue en ese momento que encontraron el cuerpo de Meredith. La investigación se desplegó con rapidez. El fiscal encargado del caso, conocido por sus hipótesis poco convencionales, observó detalles que le parecieron reveladores. El cuerpo cubierto con una manta, algo que en ciertos patrones criminales se asociaba con la participación femenina. La declaración de Amanda sobre haber limpiado sangre, que podría interpretarse como intento de encubrimiento, y sobre todo el comportamiento de la pareja. Mientras los peritos inspeccionaban la escena, Amanda y Raffaele permanecían afuera, abrazándose y besándose. Su actitud, aparentemente ajena a la tragedia, despertó sospechas. Algunos agentes consideraron que podrían estar en estado de shock. Otros, sin embargo, comenzaron a preguntarse si esa aparente indiferencia escondía algo más. Desde ese momento, ambos quedaron bajo el escrutinio de una investigación que pronto se tornaría caótica. Errores forenses, filtraciones a la prensa y una cobertura mediática desbordada convirtieron el caso en un fenómeno internacional. Pero para comprender cómo esta tragedia transformó tantas vidas, hay que conocer a sus protagonistas.
Amanda Marie Knox nació el 9 de julio de 1987 en Seattle, Washington, en el seno de un hogar cálido. Su madre enseñaba matemáticas con rigor y paciencia, mientras que su padre trabajaba como ejecutivo financiero en una cadena de electrodomésticos. Aunque el matrimonio se disolvió cuando Amanda era aún una niña, ambos padres lograron mantener una convivencia estable, criando a Amanda junto a sus hermanas menores, fruto del segundo matrimonio de su madre. Por parte de su padre, Amanda también tuvo un medio hermano. La ruptura familiar dejó una huella emocional en Amanda. Aunque conservó una relación cercana con ambos progenitores, el hecho de vivir entre dos hogares moldeó una personalidad que combinaba independencia con una sensibilidad latente. Durante su infancia, Amanda fue descrita como una niña enérgica y curiosa. Sus profesores la consideraban imaginativa y precoz, especialmente en el aprendizaje de idiomas. El italiano captó su atención desde temprana edad, influenciada por películas europeas que despertaron su fascinación por otras culturas. En la adolescencia asistió a una escuela católica privada, donde se graduó en 2005. Allí profundizó su interés por los idiomas, estudiando italiano y alemán con entusiasmo. Tras finalizar la secundaria, se matriculó en la universidad para estudiar lingüística, enfocándose en los idiomas que tanto la apasionaban. Para financiar sus estudios, trabajaba como mesera en cafés locales, donde su simpatía atraía a los clientes habituales. En 2006, decidió embarcarse en una aventura internacional y se inscribió en un programa de intercambio en la Universidad para Extranjeros de Italia, a donde llegó en septiembre de 2007, con apenas 20 años. Se instaló en un apartamento compartido con otras estudiantes, entre ellas Meredith, una joven británica cuya vida también estaba llena de promesas. De Meredith Susannah Cara Kercher, se sabe que nació el 28 de diciembre de 1985 en Londres. Era la menor de 4 hermanos en una familia que valoraba profundamente la educación y el afecto. Aunque sus padres se separaron en 1997, criaron a Meredith junto a sus hermanos, fomentando en ella valores sólidos y ambición. Meredith creció en un suburbio tranquilo al sur de Londres, rodeada de libros, música y sueños. Tocaba el bajo en una banda escolar y aspiraba a convertirse en periodista o diplomática. Desde pequeña destacaba por su dulzura y determinación. Tomaba clases de danza clásica y moderna, leía novelas históricas y poesía, y disfrutaba de películas románticas con su madre. En la adolescencia asistió a una escuela prestigiosa, donde se destacó en humanidades. Un viaje escolar a Roma despertó su amor por el italiano. Participaba en el club de debate y trabajaba como guía en museos londinenses. Aunque sociable, era selectiva con sus amistades, priorizando la profundidad emocional. En 2004 se matriculó en la universidad para estudiar ciencias políticas y estudios europeos. En 2007, se unió al programa para estudiar en Italia, atraída por la posibilidad de perfeccionar su italiano. Llegó en agosto de ese mismo año, enfocada en historia moderna y cine. Se adaptó rápidamente asistiendo a clases, explorando la ciudad y formando vínculos con otros estudiantes. Comenzó una relación con un chico italiano, Giacomo Silenzi, pero su prioridad seguía siendo el estudio y el contacto constante con su familia. Con sus compañeras de apartamento, aunque sus personalidades contrastaban, logró establecer una relación cordial, especialmente con Amanda. Ambas compartían conversaciones sobre sus clases y la vida en Italia. Amanda admiraba la disciplina de Meredith, mientras que Meredith apreciaba la energía de Amanda. A veces surgían desacuerdos menores, como sobre la limpieza o el uso del espacio común, pero eran fricciones normales entre jóvenes que vivían lejos de casa. Ambas asistían a conciertos y festivales de música clásica. Y fue en uno de esos eventos, el 25 de octubre de 2007, cuando Amanda conoció a Raffaele Sollecito, un joven italiano cuya vida tranquila y reservada contrastaba con la chispa de Amanda, dando inicio a un romance lleno de altibajos. Raffaele había nacido el 26 de marzo de 1984 en una localidad costera del sur de Italia. Su padre, Francesco, era un urólogo reconocido y su madre, Marisa Papagni, falleció cuando él tenía 15 años, un hecho que marcó profundamente su vida. Era el menor de 2 hermanos y tras la pérdida de su madre fortaleció su vínculo con su padre, desarrollando una personalidad introspectiva.
Desde niño se interesó por la tecnología, desarmaba aparatos electrónicos para entender su funcionamiento y soñaba con ser ingeniero. En la escuela destacaba en ciencias y matemáticas, y aunque era algo tímido, sus profesores lo consideraban meticuloso y brillante. En 2003, se matriculó en la universidad para estudiar ingeniería informática. Vivía solo en un apartamento cerca del centro, llevando una vida tranquila centrada en sus estudios. Su familia lo describía como reflexivo y leal, con un lado romántico que rara vez mostraba, hasta que conoció a Amanda. La conexión entre ellos fue inmediata. Ella se sintió atraída por su calma e inteligencia, y él por su energía y curiosidad por Italia. Para Amanda, Raffaele se convirtió en un refugio en medio de un país desconocido. Para él, ella representaba una chispa inesperada que rompía la monotonía de su rutina. En los días posteriores a su encuentro, la relación se intensificó rápidamente. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor prometedora se vio abruptamente interrumpida por el crimen de Meredith, el cual alteraría sus vidas de forma irreversible. Ahora que tenemos claro quiénes eran los tres protagonistas de este caso, podemos regresar al día de los hechos, y es que, como dijimos, desde un principio las sospechas se centraron en Amanda y Raffaele, y ambos fueron citados a declarar. Amanda aseguró que habían pasado la noche juntos, viendo películas y durmiendo en su apartamento. Describió con detalle su regreso al apartamento compartido la mañana siguiente. Pero la versión de Raffaele no fue tan sólida. Durante el interrogatorio, admitió que había mentido para proteger a Amanda y aseguró que no podía confirmar que ella hubiese estado con él toda la noche. El círculo cercano a Meredith también fue interrogado. Algunas amigas declararon que la chica había estado compartiendo con ellas la tarde del 1 de noviembre, y luego se despidió y se fue a su departamento, siendo esa la última vez que fue vista con vida. Amanda fue sometida a una serie de interrogatorios que se extendieron por más de 50 horas en la comisaría. No contó con la presencia de un abogado ni de un intérprete profesional, solo con la ayuda de un estudiante voluntario. Sin tiempo para descansar, fue presionada con imágenes del cuerpo de Meredith y acusaciones de haber mentido. Le gritaron que podría enfrentar décadas en prisión. En la madrugada del 6 de noviembre, agotada física y emocionalmente, Amanda firmó 2 declaraciones en las que señalaba a Patrick Lumumba, su jefe en el bar donde trabajaba. Afirmó haber escuchado gritos desde otra habitación y haber visto a Patrick ingresar al departamento, donde presuntamente habría agredido a Meredith antes de quitarle la vida. Sin embargo, esa misma mañana, Amanda redactó una carta manuscrita en inglés en la que expresaba dudas sobre la veracidad de sus propias declaraciones. Afirmó que había sido presionada, amenazada e incluso golpeada por los agentes cuando no lograba recordar ciertos detalles. Describió sus confesiones como producto de un estado de confusión inducido por el estrés y la sugestión policial, especialmente por un mensaje que había enviado a Patrick la noche anterior, en el que le decía que se verían más tarde. A pesar de esta retractación, las declaraciones iniciales, firmadas sin traducción oficial, se convirtieron en la base de la acusación contra Patrick, un hombre respetado en la comunidad de Perugia cuya vida se vio devastada por el error tras ser arrestado. Patrick había nacido en la República Democrática del Congo, alrededor de 1969. Había llegado a Italia en los años 90 como refugiado político, tras manifestarse contra la dictadura de ese momento en su país. En Italia se reinventó como emprendedor. Se casó con una italiana y formó una familia con 2 hijos. Era dueño de un bar popular entre los estudiantes, donde Amanda había comenzado a trabajar como mesera. A sus 38 años, Patrick llevaba una vida estable, asistía a clases nocturnas de relaciones internacionales y soñaba con expandir su negocio. Pero la acusación lo convirtió en el monstruo de Perugia ante la prensa local, que lo retrató con titulares sensacionalistas y lo aisló socialmente. Desde el inicio, la cobertura mediática transformó el caso en un espectáculo. En Reino Unido, Amanda fue retratada como una figura seductora y manipuladora, con apodos como la zorra astuta y la asesina americana. Los noticieros explotaron imágenes de Amanda y Raffaele, en las cuales se podía ver a la joven con un arma de fuego y a su novio con un cuchillo de carnicero, lo que alimentó la teoría de que ambos eran unos criminales. Mientras tanto, los padres de Amanda vendieron su casa para cubrir los gastos legales y lograron recaudar $1 millón en donaciones.
La familia de Rafaele movilizó sus recursos para organizar su defensa, mientras que los familiares de Meredith viajaron a Perugia para recuperar el cuerpo de la joven. En medio de este caos, a mediados de noviembre de 2007, surgió una nueva evidencia que cambiaría el rumbo de la investigación. Los peritos encontraron ADN de Meredith y Amanda en un cuchillo incautado en casa de Rafaele. Además, identificaron huellas dactilares ensangrentadas en una almohada y en el bolso de Meredith. Estas pruebas apuntaban a otra persona, Rudy Herman Gedd. Rudy había nacido el 26 de diciembre de 1986 en Costa de Marfil. Llegó a Italia a los 5 años con su padre, Roger, en busca de una vida mejor. Su madre había fallecido cuando él apenas era un niño. Creció en un barrio obrero, enfrentando discriminación y pobreza. En 2004, cuando su padre regresó a África, Rudy quedó prácticamente huérfano. Fue acogido por familias adineradas y religiosos locales, pero su rebeldía lo llevó a vivir en la calle, sobreviviendo con robos menores y trabajos esporádicos. En 2007, era conocido en las canchas de baloncesto de la localidad donde entabló amistad con Rafaele. Tuvo contactos superficiales con Meredith y Amanda a través de círculos sociales y en algunas fiestas estudiantiles, una de ellas realizada pocos días antes de los hechos. Tras la aparición de su ADN en la escena del crimen, se emitió una orden de captura. Fue arrestado el 20 de noviembre en Alemania, tras ser descubierto viajando en un tren sin boleto y con dinero robado. Mientras tanto, Patrick fue liberado sin cargos. Su coartada fue confirmada por testigos, entre ellos un profesor y varios clientes que declararon que estuvo en el bar hasta las 2 de la mañana del 2 de noviembre, algo que fue respaldado por recibos y fotos. No obstante, el daño ya estaba hecho. Su bar perdió clientela y terminó cerrando posteriormente. Además, Patrick enfrentó hostilidad racial e insultos en las calles de la localidad. Amanda y Rafaele, en cambio, permanecieron detenidos mientras la investigación continuaba. En el caso de Rudy, fue extraditado a Italia el 6 de diciembre de 2007. Durante los interrogatorios, admitió haber estado en el apartamento la noche del crimen, alegando un encuentro sexual consensuado con Meredith, pero afirmó haber oído una discusión entre ella, un hombre italiano y Amanda. Según su relato, se encontraba en el baño cuando oyó un grito. Al salir, vio a un hombre en la vivienda y luego huyó sin cerrar la puerta. La investigación se extendió hasta julio de 2008. Para entonces, los fiscales sostenían que Meredith había sido asesinada por negarse a participar en un juego sexual, supuestamente impulsado por el consumo de drogas. La acusación apuntaba a Amanda, Rafaele y Rudy como responsables. Rudy solicitó un juicio rápido y separado, alegando que los otros dos habían pactado en su contra. La corte aceptó, y el 28 de octubre de 2008 fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión. Según la hipótesis de la acusación, Rudy habría forzado a Meredith a mantener relaciones sexuales, mientras Rafaele la sujetaba y Amanda la atacaba con un arma blanca. Esta versión, sin embargo, se basaba en reconstrucciones parciales y pruebas discutidas posteriormente. A diferencia de Rudy, el proceso contra Amanda y Rafaele fue mucho más largo y complejo. Comenzó en enero de 2009, en medio de una cobertura mediática abrumadora. Durante sus declaraciones, Amanda reiteró que durante los interrogatorios se sintió confundida, presionada y maltratada. Aseguró que los agentes le gritaron insultos y que incluso fue golpeada en la cabeza. Aunque los funcionarios negaron estas acusaciones, sus palabras generaron dudas entre el público internacional. Durante las audiencias, se presentó como evidencia el cuchillo con rastros genéticos de Amanda y de Meredith. Amanda explicó que se había cortado en la cocina tiempo antes, lo que podría justificar la presencia de su ADN. A pesar de los esfuerzos de sus abogados, ambos fueron declarados culpables. Amanda recibió una condena de 26 años de prisión y Rafaele 25. Al escuchar la sentencia, Amanda se derrumbó y se refugió en el hombro de su abogado. La policía la retiró del tribunal mientras sus lamentos resonaban en el pasillo. Rafaele, más contenido, permaneció inmóvil, con la mirada fija. Por su parte, el abogado de la familia Kercher expresó conformidad con el veredicto, convencido de que se había hecho justicia. Sin embargo, la sentencia provocó una ola de controversia internacional. Expertos forenses estadounidenses cuestionaron la validez de las pruebas.
Detectives profesionales y aficionados de los casos criminales mostraron opiniones divididas. También se plantearon críticas al sistema judicial italiano, especialmente porque Amanda y Raffaele fueron juzgados a pesar de que Rudy ya había sido condenado y cuya pena había sido reducida a 16 años tras una apelación. En noviembre de 2010, comenzó el proceso de apelación en el caso de Amanda y Raffaele. En enero de 2011, 2 expertos forenses de la Universidad de Roma reexaminaron las pruebas clave. En junio informaron que las muestras de ADN que vinculaban a Amanda con el arma homicida no eran concluyentes. Aunque su ADN estaba en el mango del cuchillo, la muestra atribuida a Meredith era demasiado pequeña para ser fiable, y no se había realizado una doble prueba como exige la normativa internacional. Los expertos designados por el tribunal señalaron errores graves en la recolección de pruebas, lo que, según ellos, comprometía su validez. En la fase final del proceso, una experta forense defendió los métodos policiales, asegurando que el equipo estaba limpio y que no había contaminación. El fiscal apeló a la empatía del jurado, recordando que Meredith era una estudiante dedicada cuya vida fue arrebatada por 2 jóvenes de buena familia. Cuestionó por qué la defensa no había planteado antes sus dudas sobre la recolección de pruebas, mientras otra representante del Ministerio Público criticó duramente a los expertos independientes, calificando su revisión como hostil y pidió que las condenas se elevaran a cadena perpetua. La abogada de Amanda denunció el tratamiento mediático que recibió su clienta, retratada como una mujer fatal. Alegó que no existían pruebas físicas que situaran a los acusados en la escena del crimen y que las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios debían ser descartadas por el trato recibido. Finalmente, en octubre de 2011, tras meses de deliberaciones, un jurado italiano anuló la condena por asesinato contra Amanda y Raffaele. Ella abandonó Italia poco después y regresó a Estados Unidos, donde fue recibida con entusiasmo por sus familiares y comunidad. Mientras ella y Raffaele celebraban su absolución, los familiares de Meredith enfrentaban una nueva etapa de duelo. Expresaron su dolor ante el enfoque mediático que se centraba en los acusados, olvidando que la verdadera víctima era Meredith, una joven con un futuro prometedor. La familia manifestó su deseo de que el caso fuera revisado nuevamente, convencidos de que el proceso había sido contaminado por el espectáculo mediático. Aunque respetaron la decisión del tribunal, no la consideraban justa. El 26 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo italiano dio un giro inesperado al caso. Ordenó que Amanda y Raffaele fueran juzgados nuevamente. La noticia sorprendió a la defensa de Amanda, quien, según su abogado, se sintió decepcionada, pero reafirmó su voluntad de seguir luchando por demostrar su inocencia. El nuevo juicio se trasladó a Florencia en septiembre de ese mismo año. Durante meses, el tribunal escuchó testimonios, revisó evidencias y enfrentó la presión mediática que no había cesado desde el inicio del caso. En enero de 2014, ambos fueron nuevamente condenados por el crimen de Meredith, en lo que se convirtió en otro capítulo de una historia marcada por contradicciones, apelaciones y decisiones judiciales opuestas, pero no fueron enviados a la cárcel en ese momento. Ya en 2015, tras una prolongada batalla legal, 2 peritos independientes presentaron un informe que cuestionaba las pruebas más contundentes del caso. Según sus conclusiones, las evidencias estaban contaminadas y no cumplían con los estándares internacionales para ser consideradas válidas. Basándose en estos hallazgos, la Corte Suprema de Casación italiana absolvió definitivamente a Amanda y Raffaele, cerrando el caso definitivamente. Para entonces, Amanda tenía 27 años y residía en Estados Unidos. Desde entonces, había dejado claro que no volvería voluntariamente a Italia. Raffaele, de 31 años, celebró la absolución junto a su familia. Aunque reconoció sentirse libre, también admitió que la experiencia carcelaria había dejado una marca difícil de borrar. En Londres, la familia Kercher recibió el veredicto con resignación. Aunque lamentaron que la justicia no reflejara plenamente la magnitud de su pérdida, aceptaron la decisión del tribunal. Para ellos, el dolor persistía y la figura de Meredith seguía siendo el centro de su memoria. Rudy, por su parte, continuaba cumpliendo condena en la prisión, manteniendo su versión de los hechos, asegurando que otra persona había estado involucrada en el crimen. Y a pesar de que en cierto momento se juraron amor eterno, las vidas de Amanda y Raffaele tomaron rumbos distintos.
Ella, desde Seattle, inició una nueva etapa escribiendo sobre injusticias judiciales y el estigma mediático, mientras que él retomó su carrera como ingeniero informático, manteniendo un perfil bajo. En 2016, debutó como comentarista criminal en televisión y publicó un libro donde reflexionó sobre el trauma carcelario y su rol secundario en la narrativa pública. Ese mismo año, el caso impulsó reformas forenses en Italia, con protocolos más estrictos para el manejo de ADN, y un documental de Netflix, estrenado en septiembre, exploró el caso, destacando errores forenses y sensacionalismo. Amanda lo vio como una oportunidad para contar su verdad, mientras que la familia de Meredith lamentó que la narrativa opacara su memoria. En 2017, al cumplirse 10 años del crimen, los abogados de Rudy solicitaron reabrir el caso, argumentando que su condena como cómplice carecía de sentido tras la absolución de Amanda y Raffaele, pero la justicia italiana rechazó la petición. En 2018, Amanda se comprometió con el escritor Christopher Robinson, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Juntos lanzaron un podcast sobre dilemas penales y ella produjo una serie en redes sobre el estigma hacia mujeres en escándalos públicos. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció violaciones en su interrogatorio de 2007 y le otorgó una indemnización de 18.400 euros, que Amanda destinó a causas de justicia. Mientras tanto, Rudy avanzaba en su rehabilitación, obteniendo permisos para estudiar y trabajar en proyectos comunitarios. En noviembre de 2021, Rudy salió en libertad condicional por buena conducta, tras haber cumplido 13 años en prisión. Se instaló en una pequeña localidad italiana, donde trabajó en proyectos comunitarios y vivía junto a su nueva pareja y su hijo. Amanda, junto a su esposo, lanzó un nuevo podcast sobre dilemas éticos, y en 2022 regresó a Italia para participar en un evento sobre justicia penal. Allí se reunió con el exfiscal de su caso, describiendo el encuentro como un paso hacia la reconciliación. Raffaele, en cambio, se mantuvo al margen, priorizando su vida privada. En 2023, Amanda publicó un nuevo libro sobre su vida tras la prisión, abordando la maternidad, el perdón y dedicando un homenaje a Meredith. En 2024, el Tribunal de Florencia reafirmó la condena por calumnia contra Amanda por haber acusado falsamente a Patrick. Aunque la pena ya estaba cumplida, Amanda apeló alegando coacción. Patrick, quien vivía en Polonia, consideró el fallo como una validación, aunque su demanda civil por daños no tuvo resolución pública. En enero de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena por calumnia, sin implicar prisión, pero dejando una marca emocional. Amanda continuó su activismo desde Seattle, promoviendo su libro y criando a sus hijos. Entretanto, Rudy enfrenta nuevas acusaciones de agresión por parte de una exnovia. Bajo arresto domiciliario para el momento en el que estamos realizando esta investigación, aguarda un juicio fijado para noviembre de 2025. Casi 18 años después del crimen, muchas preguntas siguen sin respuesta. Amanda continúa proclamando su inocencia, mientras el caso permanece como objeto de debate público. Para algunos, ella será siempre la joven de rostro angelical vinculada a un crimen brutal. Para los Kercher, que no solo perdieron a Meredith, sino también la posibilidad de conocer toda la verdad, la herida sigue abierta. El caso no se desvaneció en el silencio, sino que dejó un tapiz de vidas marcadas por la tragedia. Amanda y Raffaele, aunque absueltos, nunca serán completamente libres del pasado. Y hasta aquí el caso de Amanda Knox. Si te ha parecido importante o impactante este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para estar al tanto de más historias y análisis. También me encantaría saber de dónde nos ves. Deja un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás mirando este video. Juntos podemos seguir visibilizando estos casos para crear conciencia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.